¿Es obligatorio ser miembro de una iglesia? Bueno, sí y no. En el día de hoy vamos a estar basando esta pregunta que surge en lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es interesante la palabra que se usa aquí, sinagoga. Esta palabra solo se encuentra en este libro de Hebreos y en segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. Y está hablando de la reunión de los escogidos de Cristo. Me llama también la atención que podemos encontrar en el libro de los Salmos 133 del 1 al 3 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que muchos de nosotros nos hacemos esta pregunta, bueno, ¿es obligatorio que yo tenga que congregarme? ¿Es obligatorio que yo vaya a una iglesia? Así que si tú te has hecho esa pregunta, te pido que no te vayas de aquí porque te voy a contestar a través de la Biblia lo que la Biblia nos enseña. Así que regresamos después de la intro. Hola, bienvenido a tu programa Esto no es un cuento. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Bienvenido, pues, a esta, como yo le llamo, mi esquinita. Amén. Así que estás bienvenido aquí a compartir conmigo la enseñanza del día de hoy. Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Y creo que cuando nosotros nos hacemos una pregunta, lo primero que tenemos que hacer como creyentes es ir a lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos dice. Y para eso, pues tenemos las escrituras, valga la redundancia, y tenemos que buscar lo que la Biblia nos enseña. Yo creo que vamos a ver entonces lo que hicieron aquellos primeros creyentes, aquellos primeros cristianos, cuál fue su actitud, cuál fue su comportamiento, y en base a ese comportamiento yo creo que nosotros debemos dejarnos llevar. Así que vamos al libro de Hechos y vamos a ver cuál fue la actitud o las acciones que tomaron aquellos nuevos o primeros creyentes. Versículo 41 al 42 del libro de los Hechos dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como podemos ver aquí, la actitud de los primeros creyentes fue habitar en comunidad. Eso de ser un llanero solitario siendo cristiano no es la voluntad de Cristo, no es la voluntad de Jesús. Vamos a ver también lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esta es la parte más difícil, o esta es la parte que más difícil se le hace a la gente o a los cristianos, y es compartir en comunidad con otros cristianos. Y es porque partimos de la primicia, lamentablemente, de que cuando llegamos a una congregación o a una iglesia nos vamos a encontrar un grupo de gente perfecta, que nadie me va a pisar los pies, nadie me va a pisar el talón, nadie me va a pasar por el lado y me va a rozar, nadie me va a decir una palabra subidita de tono, y estamos equivocados con esto. Es la voluntad de Dios que aún en medio de una congregación imperfecta, nosotros florezcamos y habitemos en comunidad. El apóstol Pablo en esta carta de Corintios no está insinuando por ningún momento que estas cosas
son anormales, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo está señalando problemas que estaban aconteciendo en la iglesia de Corintio y lo está corrigiendo. El apóstol Pablo con esto no está insinuando que nosotros debemos huir a estas situaciones, sino todo lo contrario, que no haya desaveniencia dentro del cuerpo. O sea, va a venir el problema. Va a venir la situación, va a venir el roce, pero el apóstol Pablo dice que habitemos en comunidad y que aprendamos nosotros a poder batallar con las desavenencias, con los encontronazos, con los desacuerdos que van a surgir dentro de la congregación. Nosotros no podemos pretender que nosotros vamos a ser llaneros solitarios nuevamente. Y repito, donde vamos a estar viviendo nuestra vida solo. Es importante que nosotros aprendamos entonces a moldear las debilidades de nuestros hermanos, o sea, a soportar las debilidades de nuestros hermanos. Es allí donde Dios va a moldear nuestro carácter con nuestros hermanos. Es allí donde nosotros vamos a aprender a amar a nuestros hermanos, aún con sus debilidades. Y esto me recuerda a mí en un momento dado que Jesucristo le está enseñando a los apóstoles y le está hablando sobre el perdón. Y no me quiero ir por el tema del perdón, pero en un momento dado, el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré yo a mi hermano que peque contra mí? Y el apóstol Pedro le dice hasta 7 veces. Fíjate que aquí hay algo interesante porque dentro de las comunidades religiosas judías había una costumbre o una enseñanza donde si un hermano pecaba contra ti, la primera vez tú le podías perdonar, la segunda vez tú le podías perdonar, la tercera vez tú le podías perdonar y hasta ahí llegaba. Pedro se quiere ir más allá y busca lo que es el número 7 y le menciona ese número 7 que todos sabemos que se refiere a la perfección y le está diciendo, Señor, yo voy a ir más allá de lo que van los maestros judíos, los fariseos, los rabinos. Yo voy a ir más allá. Yo voy a perdonar hasta 7 veces. Y Jesús le dice, Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y ya sabemos que Jesús lo que le está diciendo aquí es, vas a perdonar. No estés pensando en las veces que vas a perdonar a tu hermano. Tú simple y sencillamente perdona a tu hermano. No tienes que estar contando. Y nosotros lamentablemente no entendemos esto. Jesús nos quiere a nosotros en comunidad. Ahora, sé que surge una pregunta. Y otra pregunta que surge es, ¿se pierde la salvación si yo no me congrego? No te vayas, vamos a hablar ahora sobre si se pierde la salvación. Así que comenta, deja tu comentario abajo. Si tú crees que la salvación se pierde, deja tu comentario abajo. Y si nos estás viendo por primera vez, te pido que te suscribas a este canal, esto no es un cuento, que le des like y que comentes. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿se pierde la salvación? Si yo no me congrego, ¿me voy hacia el infierno? Yo creo que aquellas personas que no se congregan están corriendo el riesgo precisamente de perderse, pero no es por el no congregarse, sino por los riesgos que trae el no congregarse. El no congregarte te trae el riesgo y te expone a malas doctrinas y a malas enseñanzas, donde no vas a tener a nadie que te corrija, donde no vas a tener a nadie que te señale lo que estás haciendo está mal. Tiempo más donde hay tanta mala enseñanza, es importante que más que nunca tú te congregues y que tú tengas a alguien que te dirija. Fíjate, en el libro de Efesios que vamos a estar viendo más adelante, así que te pido que no te vayas, porque más adelante vamos a estar viendo lo que el libro de Efesios nos dice.
sobre el congregarnos. Mucha gente se queda en las casas porque no quiere lidiar con la problemática que muchas de las veces surge en las congregaciones. Y empiezan quedándose en la casa sin hacer nada malo. Pero créeme que en los 30 años que tengo sirviéndole al Señor, lo que he visto es que aquellos que empezaron quedándose en la casa, posteriormente terminaron o en una falsa enseñanza, doctrina, o terminaron nuevamente en el mundo donde Dios los sacó. No fue el no congregarse lo que lo llevó al infierno, sino la exposición que tuvieron al pecado y la exposición que tuvieron a las malas enseñanzas. Porque hay personas que no se pueden congregar, ya sea porque están enfermos, están tendidos en una cama. Eso es algo diferente. Pero cuando tú tienes la capacidad de caminar, cuando tú tienes la capacidad de ir a una iglesia y decides no congregarte, te estás exponiendo. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 del 1 al 6. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, escucha, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo le está hablando a los efesios y le está diciendo: solícitos en guardar la unidad, un cuerpo. Tú no puedes tener tu mano en Japón, tu pie en China y el torso tenerlo en Europa. No puedes. No puedes. El cuerpo tiene que estar unido. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Nosotros tenemos que estar unidos, guardando el vínculo de la paz y sobre todo amándonos y soportándonos los unos a los otros. Hay personas que son difíciles de soportar, pero déjame decirte, ese es tu hermano. Y esa persona difícil que está ahí dentro de la congregación, ¿crees tú que Dios no sabe que está ahí y no fue Dios mismo que la trajo ahí para probarte a ti, para probarme a mí, para trabajar con nuestro carácter? Muchas de las veces nosotros ignoramos que la iglesia la formó Cristo, sabiendo todo lo que tú y yo nos vamos a encontrar en ella, pero es con el propósito de capacitarnos, de instruirnos, de moldear nuestro carácter. Mira lo que dice ahora en los versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios fue quien ordenó la iglesia. Y dentro de la iglesia hay maestros, hay pastores, hay evangelistas, con el fin de perfeccionarnos a todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Si no te congregas, no va a haber crecimiento. Y fíjate, ¿qué es lo que te dije hace un rato? Vas a ser llevado por todo viento de doctrina. Escuchas algo aquí, escuchas algo allá, escuchas aquí y no sabes cuál es la verdad porque no permaneciste en el cuerpo. No permaneciste en la verdad. Entonces, es importante
La pregunta es importante. ¿Tengo yo que congregarme, asistir a una iglesia? Déjame tu comentario abajo. Yo no voy a contestar esa pregunta. Contéstala tú. Contéstame con un amén ahí abajo. ¿Crees tú que es necesario congregarnos? ¿Crees tú que tenemos nosotros como creyentes que crecer, que buscar entonces el conocimiento de Dios, el que nuestro carácter, el que nuestra vida sea moldeada? Si encuentras que este contenido es beneficioso para tu vida, no olvides suscribirte, comentar, darle like y compartir con alguien. Jesucristo mismo nos llamó a que nos amemos unos a otros, a que tengamos compasión los unos con los otros, a que perdonemos a nuestros hermanos. Así que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y te digo, hasta luego.